Bueno, buenos días hermanos. Hoy vamos a ver Hechos 22:9. Nos dice la escritura: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Padre Santo, te doy gracias por estas palabras. Por favor, Señor, mete la espada, Señor, la espada de tu palabra en cada corazón. Háblanos, exhórtanos, anímanos, consuélanos, impúlsanos, Señor, a cumplir tu obra, Señor. Te lo pedimos, Señor. Guárdame, por favor, de tomar tu nombre en vano. Señor, que todo lo que yo predique sea conforme a las Escrituras. Te lo pido, por favor. Guárdame, Señor, verdaderamente de proclamar y deshonrar tu palabra, tu nombre, tu evangelio, tu verdad. Padre Santo, quedamos en tus manos y permite que cada corazón, cada mente de esta iglesia, de los que estamos hoy congregados acá, se disponga verdaderamente, incluido yo mismo, para estar atentos al mensaje que tú nos tienes para hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Hermanos, le puse al sermón, vieron y no entendieron, vieron y no entendieron. Dice aquí Hechos 22:9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hermanos, ¿en qué contexto está? Pablo, ¿qué está haciendo ahí? Está recordando lo que le había pasado en Hechos 9 en su conversión. Él está narrando otra vez esa historia y la está narrando en que ahí cuando, ya lo vamos a explicar, él está en Jerusalén, lo han cogido, hay un alboroto otra vez, él está trastornando el mundo, le están diciendo y lo están acusando de que está mandando a los judíos a apostatar de Moisés. Esa es una de las cosas que le dicen. Quieren que lo mandan a matar, quieren que lo maten. Ahí, mejor dicho, hay un caos ahí en los versos anteriores. Cuando usted ve, lo arrestan a Pablo en el templo allá en Jerusalén. Y Pablo posteriormente hace una defensa de lo que él está haciendo verdaderamente. Y en esa defensa, él relata su conversión, relata lo que pasó allá en Hechos 9. Recuerden, cuando él va camino a Damasco, va persiguiendo cristianos, él empieza a narrar eso. Él lo narra aquí en Hechos 22, pero él también tiene otra narración de esta misma historia en Hechos 26 ante el rey Agripa. Él hace eso 2 veces, por lo menos nos lo muestra el libro de Hechos, 2 veces en 2 momentos diferentes. Nos dice el comentarista bíblico: sus compañeros de viaje vieron la brillante luz y lo vieron a él caído en el suelo. Pero aunque observaron el fenómeno, y es con respecto a esta cita bíblica, la luz no los dejó ciegos a ellos como lo hizo con Pablo. Recuerden que Pablo sí queda ciego, pero hay unos que quedan ciegos permanentemente y otros quedan ciegos para ver. Ciegos porque después a Pablo se le caen las escamas. Además, oyeron una voz que hablaba, pero no entendieron lo que decían, aun cuando la voz se dirigió a Pablo en hebreo. Mire lo que dice 26:14. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz resultó ininteligible para ellos. Quedaron estupefactos por el miedo. No fueron ellos, sino Pablo, quien entendió las palabras de Jesús que le llevaron a la conversión. Habían varios, vino la luz y unos no entendieron. El único que entendió fue Pablo. Esto en Hechos 9:7 dice, concordante con esta cita: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, no entendieron el que hablaba. Vieron la luz, pero no entendieron. No vieron a Cristo verdaderamente. Sus acompañantes, no obstante, oyeron el sonido de una voz, pero no pudieron descifrar el sentido de las palabras que Jesús dice. Estos hombres quedaron mudos, vieron la brillante luz, oyeron el sonido de una voz, pero no pudieron entender que Jesús se había aparecido a Pablo para traerle a la conversión, al arrepentimiento y a la fe. De hecho, el término mudos implica que ellos estaban terriblemente asustados. Oyeron una voz, pero no pudieron ver al dueño de esa voz. Los que viajaban con Pablo no vieron a nadie, pero oyeron un sonido que no pudieron explicar. A la inversa, Pablo vio a Jesús, escuchó su voz y entendió lo que le decía que hiciera: levántate y entra en la ciudad. Hermanos,
vamos a ver hoy esto precisamente, que muchos ven la luz, pero no entienden. Muchos están con nosotros, ven la luz y no entienden, hermanos. De eso se trata el sermón. Vieron y no entendieron la voz del que hablaba con nosotros, es decir, de Cristo, hermano. No la pueden ver, no la pueden entender. Hoy veremos 3 capítulos, hermanos. Los compañeros de viaje en un primer capítulo. En un segundo capítulo, ven la luz y se asustan. En un segundo capítulo. Y en un tercer capítulo, no entendieron. No entendieron. Primer capítulo, hermano, los compañeros de viaje. Verso 9a dice en la primera parte: y los que estaban conmigo. Habían unas personas que estaban con Pablo. ¿Qué estaban haciendo? Lo mismo que Pablo estaba haciendo en ese momento. O más bien, Pablo, ¿qué estaba haciendo? Persiguiendo cristianos, aborrecía a cristianos. Eso estaba haciendo Pablo. Y los que estaban con Pablo, pues por supuesto que también hacían lo mismo. Los compañeros de viaje de Pablo, al igual que él, eran perseguidores de los cristianos, blasfemos y desobedientes al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, hermanos, nosotros y nuestros compañeros de viaje en nuestra vida interior éramos aborrecedores de lo bueno, de Cristo y su bendita palabra, hermano. Entonces, los que iban con Pablo, hermano, todos iban con Pablo, eran perseguidores, les decía, odiaban a los cristianos y querían matarlos. De hecho, iban a eso, hermanos, a capturarlos o a matarlos. Eso es lo que iban a hacer ellos. Hermanos, asimismo, hermanos, los que estaban con nosotros en el mundo, ¿quiénes estaban con nosotros antes de ser cristianos? Se supone que nosotros somos Pablo, digamos el tipo Pablo ahí, en esta historia. Y nuestros compañeros de viaje son nuestros amigos, nuestros familiares, las personas en el trabajo, los que estábamos cuando estábamos en fiestas, en borracheras, todas esas personas haciendo con ellos todo este tipo de cosas. Y para todos nosotros, Cristo era un problema, locura, y no lo tolerábamos. Eso éramos nosotros, hermano. Y esos compañeros de viaje hacen eso, hoy siguen haciendo eso, esos compañeros de viaje, que antes nosotros estábamos con ellos. Hermanos, estas personas tristemente, nos prefieren en el mundo que cristianos. Y usted lo sabe, hermano. Usted lo sabe, nos prefieren. Ellos preferirían que usted estuviera en las drogas, que usted fuera un borracho, que usted fuera un fornicario, que usted se metiera de budista en la nueva era, que usted fuera hasta homosexual, con tal de que no fuera cristiano. No les importaría. Si usted es homosexual, hermano, pasa en nuestra familia, pasa, hermanos. Los padres dicen: homosexual, no hay problema, que entre. Fornicario, que entre, le presto mi casa. Ah, pero cristiano, eso sí no. Así como ustedes, eso sí yo no los tolero. ¿Pasa o no pasa, hermano? Casos de la vida real. Casos de la vida real. Eso sigue pasando, eso pasa, hermanos. Hermanos, tristemente esta es la realidad del mundo sin Cristo, hermanos. Esta es la realidad del mundo sin Cristo. De todos nuestros compañeros de viaje pasado. Mire lo que dice el Salmo 4, del 1 al 4. Mire lo que dice. Esa es la condición de todas esas personas, de todos esos compañeros de viaje pasados, hermanos. Dice el salmista: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Y ojo acá, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Jehová no invocan. Hermanos, eso es, hermano, precisamente. Pablo y sus compañeros de viaje que estaban haciendo, devorando cristianos. Eso era lo que hacían, devorando cristianos. Mira, hermanos, ¿qué era Pablo antes de su conversión? Para entender lo que eran sus compañeros de viaje también, porque eso era Pablo, y como eso era Pablo, por ende también sus compañeros de viaje hacían cosas similares. Era un judío, él era un internacional, o un cosmopolitan, como llaman hoy. Era erudito, era un celoso fariseo, era un perseguidor y odiador de cristianos, hermanos. Mire, vamos ahí verso previo, citas previas a lo que acabamos de leer, Hechos 22:9, en el verso 3 y al 5. Verso 3 al 5. Es lo que está pasando previamente, lo que viene diciendo Pablo.
Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Miren, sus compañeros de viaje, esos eran sus compañeros de viaje. A todos los que les está hablando, que no conocían el Evangelio, con los cuales ellos estaban antes, o Pablo, él estaba antes con ellos, eran eso, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, todo el mundo sabe, porque nosotros somos libros abiertos. A nosotros nos acusan del pasado. ¿Cuál es el problema? Pues que es que precisamente de eso se trata el Evangelio, de lo que éramos usted y yo, y de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. O sea, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Mire, también en Hechos 9, cuando pasa el suceso, nos describe el sentimiento de Pablo camino a matar cristianos. Mire, ¿qué era Pablo? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Eso era lo que Pablo sentía. Él respiraba amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra los cristianos, contra los discípulos del Señor. Hermanos, Pablo también, ¿qué era? Era una persona que fue circuncidado al 8º día, recuerden, lo dicen en Filipenses, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Era un moralista, era un moralista. También, incluso Pablo, a pesar de todas estas cosas, Pablo era un asesino. Porque Pablo, en esta condición que yo les acabo de leer, una condición intachable, hermano, para la sociedad era una persona, mejor dicho, recibido en cualquier lado, pero aunque era así, aprobó la muerte de Esteban. Era un asesino, a pesar de eso, porque odiaba a los cristianos. Nuestro pasado, hermano, así mismo, ¿cómo era nuestro pasado religioso y familiar? Más o menos, hermanos, nosotros podemos decir, somos de la familia Silva, Muñoz, Franco, Ramos, bueno, lo que sea, hermanos. Hijo de Pepito Pérez, de Juan, hijo de tal apellido, de lo que sea, hermano. Y no tenemos que ser de muchos abolengos. Quiero que me entiendan. Si me entiendes cómo uno se presenta. Yo soy fulanito de tal, hijo de tal, de la familia tal. A eso me refiero. Hermanos, pero también éramos perseguidores de cristianos. ¿Por qué? Porque estoy seguro, hermano, que usted y yo los veíamos como locos, como personas exageradas, como unos religiosos. Nos burlábamos de ellos, y si nos habían realmente predicado el Evangelio y nos habían confrontado con nuestros pecados, para nosotros era un problema ese tipo de personas. Entonces, hermanos, teníamos un pasado religioso y familiar, éramos religiosos por ende, íbamos a misa tal vez, usted y yo, de vez en cuando, puede que cada 8 días, bueno, no importa, pero íbamos, éramos religiosos. Celebrábamos cosas como la Navidad, porque era una fiesta religiosa y hay que santificar las fiestas, como dice Roma. La Semana Santa, los sacramentos, y practicábamos el catolicismo romano. Seguramente nos habíamos bautizado, habíamos hecho la primera comunión, la confirmación, todo ese tipo de ritos, hermano, porque eso es lo que es. Y nos gustaba el mundo, pero eso sí, hacíamos buenas obras de vez en cuando. Hacíamos nuestras buenas obras, de pronto ayudábamos a alguien, colaborábamos en ciertas cosas, sobre todo en estas épocas, ¿no? Porque todo el mundo se vuelve buenísimo en diciembre. Eso ayudan a los pobres, hacen una cantidad de cosas y les encanta mostrarlo, todo ese tipo de cosas. Pero, hermano, rechazábamos a Cristo y su verdad. Para nosotros realmente eran cuentos religiosos, era otra religión más, y seguíamos en nuestra vida pecaminosa, hermano. Pecaminosa, eso éramos nosotros. Hermano, la pregunta es, o hago 2 preguntas. ¿Usted todavía añora esas cosas? Es una de las preguntas. ¿Usted todavía añora ese pasado suyo? ¿Todavía le gustaría estar allá? Sin problemas, más tranquilo, más respetado. ¿Le gustaría? No lo sé, pregúntelo. ¿Con quién se siente mejor usted?
¿Con sus compañeros de viaje del mundo? O sea, así como con los que iba Pablo, o con los cristianos. ¿Usted con quién se siente mejor? Esa es la pregunta, porque si usted se siente mejor con esos compañeros de viaje, mire, yo le digo, con el amor de Cristo, usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Si usted pone una persona y usted la suelta, y esa persona siempre va allá donde los del mundo y allá se siente cómodo o cómoda, esa persona, esos son sus afectos. Hay comunión entre las tinieblas, pero no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Sí me entienden? Entonces, una pregunta para que reflexionemos. Usted y yo somos como Saulo de Tarso el fariseo y sus compañeros de viaje, o como Pablo el apóstol. ¿De cuál de los dos somos? ¿De cuál de los dos somos? Hermanos, ojalá que seamos como Pablo el apóstol, que dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, que digamos también como Pablo ahora, y hablemos estas palabras, y él lo dice allá en Hechos 9:6, cuando el Señor se le presenta, esa luz se le presenta, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ojalá ese sea nuestro deseo verdadero, hermanos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo antes iba persiguiendo cristianos, iba persiguiendo al mismo Señor, porque estas personas llevaban el mensaje del Señor. Y después de esa luz, ¿qué hace Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese debe ser el cambio, un antes y un después, hermano. Entonces, por eso, hermano, debe ser claro nuestro antes y nuestro después de Cristo, hermano. Se debe notar. Hermanos, otro ejemplo: Mateo y los recaudadores de impuestos. Recuerden, está en Lucas 5, 27 al 29. Hermanos, ¿qué era Mateo y sus compañeros de viaje en ese momento? Eran trabajadores del Imperio Romano. Trabajaban para el César, hermano. Eran explotadores de los mismos hermanos o de sus mismos coterráneos o hermanos de sangre. Hermanos, miren lo que dice Lucas 5, del 27 al 29. Pero ¿qué hace Leví o Mateo? Recuerde que Mateo es el mismo Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Se refiere a Mateo. Creo que en Marcos o en Mateo dice Mateo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le digo, entonces, ¿dónde estaba? Era un recaudador de impuestos, trabajaba como en la DIAN, más o menos. Era más o menos eso. Y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, mire, sígueme. Y dejándolo todo, ¿qué dejó? Eso, todo lo que estaba haciendo. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, ojo acá, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos, porque quería irles a predicar el evangelio. Él quería llevar a sus amigos a que conocieran, pero todavía eran publicanos, todavía eran recaudadores de impuestos, todavía eran esos antiguos compañeros de viaje de Mateo. Mateo ya no, ya había abandonado eso. Hermanos, así mismo nuestro pasado. Podemos tener muchos títulos humanos, y hermano, y entiéndeme aquí, cuando hablo de títulos humanos no me refiero a personas simplemente con dinero o con una posición alta. No, cualquiera, hermano, cualquiera. Títulos humanos: usted puede ser un doctor, un ingeniero, un profesor, un administrador, un economista, un deportista, un lo que sea, hermanos. Títulos humanos. Usted puede haber tenido en su pasado una vida exitosa, profesionalmente, un respeto cierto en la sociedad, unos buenos ingresos, todo eso, hermano. Títulos. Si a usted le preguntaban quién es usted, usted decía: mire, mi nombre es fulanito de tal, soy ingeniero, estudié en tal universidad, si estudié en una universidad, soy del Huila, soy de no sé qué. Esos eran sus títulos. ¿Sí me entiende? Pero hoy, ¿cómo se debería presentar un cristiano? Mire, así se presentaba Pablo, ¿no? Judío, no sé qué, y empezaba a decir una cantidad de cosas. Hablaba de su pasado, de su familia, de dónde venía. Así normalmente nos presentamos usted y yo en el mundo, o se presenta el mundo.
Pero hermano, ya después de Pablo, mire todas las cartas, ¿cómo se presenta Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Entonces, hermano, así nosotros, ¿quién es usted? Yo me imagino que usted va a decir, yo soy cristiano, es lo primero que uno debería hacer. Yo soy cristiano y hago este tipo de cosas, que eso es diferente. Pero no como que yo soy Marco Andrés Silva, ingeniero, estudié no sé dónde, tengo 38 años, religión cristiana. No, hermanos, no, así no puede ser. Eso no es una arandelita más. Eso es lo primero, hermanos. Eso es lo que nos identifica, esa es nuestra identidad, hermanos. Lo otro es del pasado, hermanos. Ay, hermanos. Entonces, ¿usted todavía añora esas cosas? Es una de las preguntas. ¿Usted todavía añora esas cosas? ¿Con quién se siente mejor? ¿Con sus amigos del mundo? ¿Con sus compañeros de universidad, de colegio, de lo que sea, hermanos? ¿Con sus colegas o con los cristianos? ¿Con quién se siente mejor usted? ¿Con sus amigos del mundo? ¿Con los que así iba a fiestas, lo que sea? ¿Usted se siente mejor con ellos? ¿O se siente mejor con los cristianos? Porque si usted se siente mejor con ellos, al igual que lo que les decía hace un momento, hermano, yo le digo, en el amor de Cristo, usted no es cristiano. Usted es un religioso que tal vez viene a la iglesia o lo que sea. ¿Sí me entiende? Pero usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Hermanos, ¿somos como Leví, el recaudador de impuestos y sus colegas? ¿O como Mateo, el evangelista, hermanos? Que seamos más bien como Mateo después de la conversión, que después de oír el llamado del Señor, lo dejó todo, se levantó y lo siguió, y empezó a trabajar para el reino de Dios, hermano. Ya no trabajaba para el imperio, él trabajaba para el reino de Dios. Ya no trabajaba para el César, trabajaba para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, todos nuestros compañeros de viaje del mundo son en mayor o menor grado, blasfemos, aborrecedores de lo bueno, amantes del mundo y su vanagloria, y hasta perseguidores literalmente de los cristianos. Es decir, desobedientes al evangelio de Cristo. Así usted y yo éramos, hermanos. Con ellos corríamos, como ellos hacíamos lo mismo. Debemos, hermanos, aborrecer esa vida y amar la nueva vida en Cristo. No podemos añorar la vida vieja. Hagamos, hermano, como Pablo, que abandonó a sus compañeros de viaje, considerando basura todo su pasado y abolengos, y vivió una vida sometida a Cristo, hermanos. Eso debemos hacer usted y yo. Hagamos como Mateo, que abandonó su vida próspera, trabajando para el imperio romano, y vivió una vida trabajando para el reino de Cristo, hermanos. Eso deberíamos hacer usted y yo, hermanos. Todo ese tipo de cosas. Voy a entrar a un segundo capítulo, hermano. Ven la luz y se asustan. Entonces, ¿quiénes son los que ven la luz y se asustan en esta historia? Los compañeros de viaje de Pablo. Los compañeros de viaje de Pablo dicen, ellos vieron a la verdad la luz y se espantaron. Se espantaron. Mira, hermanos, los compañeros de viaje de Pablo vieron la luz de Cristo. Se espantaron, quedaron estupefactos del miedo. Eso, hermanos, sigue pasando. El mundo ve la luz del evangelio de Cristo, han escuchado su mensaje, son incluso conscientes de ese mensaje, pero se espantan por sus advertencias, se espantan por las implicaciones de seguir ese mensaje y por el cambio que produce en los que han creído. Eso también los espanta. Vamos a ver unos ejemplos. Hermanos, en el contexto de Hechos 9, 3 al 7, Pablo y sus compañeros de viaje, cuando fueron sorprendidos con la luz, les voy a leer allá lo que pasó. Él está recordando esa historia. Recuerden que les estoy diciendo, estamos en Hechos 22, pero él hace referencia a Hechos 9, y les voy a leer Hechos 9, del 3 al 7. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, aquí Pablo temblando y temeroso, pero para salvación, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces unos tiemblan para salvación, otros tiemblan para condenación y juicio, hermano. Y era lo que les estaba pasando a estas personas. Hermanos, vieron la luz estas personas, conocen el evangelio, los terrores del infierno, pero se espantan y lo rechazan, hermanos. Las escrituras, hermanos, nos muestran al mundo condenado, a aquellos que recibieron la luz y la rechazaron. Nos muestra la causa de condenación, dice Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué la gente no va a la luz, hermano? Porque se espanta de que sus obras queden al descubierto. Se espanta que usted les confronte sus pecados, porque la palabra de Dios hace desnudo eso. Ellos no quieren venir a la luz por eso. Ellos van a encontrarle a usted cualquier tipo de excusas. Voy a leerles algunas, hermano. Algunas. Habrá muchísimas más. Le dicen a usted cosas como esta: mire, yo sé que tal vez esa es la verdad, pero después me comprometo. Así me lo han dicho a mí muchos compañeros míos de viaje del pasado. Amigos que amo, los amo, no los amo en Cristo, pero los amo, no son mis hermanos, pero los amo. Le dicen a usted: mire, ¿sabe qué? Mi problema no es con Cristo, mi problema es con los cristianos. Yo no soy cristiano por culpa de los cristianos. Dicen cosas como esas. Mentirosos, hipócritas, esa es la realidad. Todas las iglesias son iguales. ¿Por qué hay que ir a la iglesia si yo puedo ser bueno sin la iglesia? Eso le dicen a usted. ¿Es que acaso si uno me voy a condenar si no me congrego? Hermanos, no quieren ir a la luz, esa es la realidad. No quieren ir a la luz, esa es la verdad. Son unos religiosos, simplemente. Sigo a Dios a mi manera. Yo tengo una relación personal con Dios. Mentirosos, hipócritas, ustedes no quieren ir a la luz, esa es la realidad. Ay, hermanos, dicen: todos somos pecadores, Dios me acepta así como yo soy. No, hermanos, qué engaño tan grande, tan grande. Mire, hermanos, por supuesto que Dios, el día que nos rescató en la peor, en las tinieblas, en lo peor de lo peor. Y en ese sentido sí nos acepta como éramos. Pero hoy ya no nos acepta como éramos, porque tenemos que haber dejado ese mundo, si es que de verdad somos cristianos, si es que de verdad nos hemos arrepentido. Porque recuerde qué significa arrepentimiento. Metanoia es darle la espalda al pecado. Eso fue lo que hizo Pablo. Hermanos, qué mentira tan grande. Por eso yo les digo a ustedes, hermanos, siempre tengamos cuidado cuando decimos, pensamos y oramos, hermano. O sea, si usted sigue pensando que su corazón es depravado y perverso, yo le digo una cosa: usted entonces no ha nacido de nuevo. Usted necesita un corazón nuevo y ya no sea de piedra. ¿Sí me entiende? Nosotros no podemos orar ni pensar así. La Biblia habla de personas que tienen corazones mansos, corazones entregados al Señor y corazones de carne. Y habla de corazones de piedra, duros, endurecidos. Sí, nuestro corazón, aunque sea de carne, y dijo al Señor, es verdad que es engañoso, es verdad que muchas veces se pueden caer, todas estas cosas son verdad, pero no es un corazón perverso y depravado. Porque si su corazón es perverso y depravado, yo le digo, hermano, usted todavía está con sus compañeros de viaje, solo que viene a la iglesia. Entonces tengamos presente, hermano, porque eso distorsiona y nos puede hacer a nosotros justificar muchos pecados. Y de hecho, yo pensaba así, inclusive ya conociendo las verdades del Evangelio. Yo decía, no, es que no hay ninguna diferencia. La única diferencia entre los del mundo y yo es que tenemos a Cristo. No, hermano, si es verdad que tenemos a Cristo, la diferencia se ve en nuestro vivir y en todas nuestras cosas, hermanos. Entonces dicen también, no todo es literal, la Biblia es un libro escrito por hombres, esa es la típica. ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué el único camino? Si todas las religiones nos enseñan a hacer el bien. Todas las religiones llevan a Dios. Puedo ser bueno sin creer en Dios, dicen muchos. Hermanos, la realidad es que la única razón por la cual los inconversos rechazan la luz, rechazan el mensaje del Evangelio de Cristo, es porque aman sus pecados, prefieren las tinieblas a la luz.
el mundo. Prefieren las tinieblas a la luz, prefieren el mundo al reino de los cielos. Se someten más a Satanás antes que a Cristo, hermanos. Por favor, no caigamos en el juego de los impíos. Siempre nos pasa. No caigamos en este juego. Yo sé, hermanos, que nosotros podemos ser tropiezos en muchos lados, pero no justifiquemos que ellos no lleguen a Cristo por eso. No justifiquemos. La verdad es que ellos aman más las tinieblas que la luz, hermanos. Ellos aman más las tinieblas que la luz. Ay, hermano, tristemente a ellos la luz les llegó, pero amaron más las tinieblas, su pecado. Ellos vieron a la verdad la luz y se espantaron, hermanos. Ellos también se espantan por el cambio. Póngame cuidado acá. Váyase a Lucas 8, del 34 al 39. Ellos se espantan por el cambio. Ellos ven a los cristianos muy diferentes. Ellos los empiezan a ver totalmente transformados. Ellos se extrañan de esos comportamientos, de que ya no hagan lo mismo que hacían con ellos. Ellos se van a extrañar de esas cosas. Mire lo que pasó con el endemoniado gadareno. Lucas 8, del 34 al 39. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, mire, estaban apacentando cerdos. Todo en la Biblia tiene algún significado y un sentido, hermanos. Huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado, y mire cómo estaba, a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Hermanos, en su cabal juicio. ¿Y qué les pasó? Tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Se asustaron por ver ese cambio. Se asustaron de ver a una persona endemoniada y después sentado a los pies de Jesús en su cabal juicio y vestido, hermanos. Estaba antes desnudo, como está el mundo, como Adán, hermano, después de la caída de Adán y Eva. Desnudos porque son vistos por el Señor en todos sus pecados, hermano. Así es la condición humana. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Eso es lo que nos manda el Señor. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho él con Jesús. Hermanos, el nuevo gadareno, hermanos, ¿cómo era ese nuevo gadareno? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, hermanos, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ese es el nuevo cristiano, hermano. Una persona que está a los pies de Jesús como esclavo de Cristo, obediente y en santidad. Ese es el cristiano ya después de la conversión, hermanos. Vestido, claro, antes estaba desnudo, ahora está vestido con la justicia de Cristo. Ha sido salvado y justificado, hermanos. Con un cambio de mente, dice acá, en su cabal juicio. Es decir, con un cambio de mente en cuanto al pecado de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Arrepentido, hermanos. En arrepentimiento. Él ve diferente, piensa diferente, siente diferente. Y sobre todo, y también publicando en todo lugar lo que Cristo había hecho en él. Predicando el evangelio, hermanos. Eso es un cristiano convertido. Cuando ven cristianos así, la gente se espanta. La gente se espanta. No lo puede entender. Dice, pero tan chévere que usted era antes. Ay, hermanos, para los que lo conocían, fue gran causa de temor al ver un cambio tan grande y visible, hermanos. Así son con nosotros, hermanos. Ellos se espantan. Así somos nosotros, hermanos. Les decía, esclavos de Cristo, en obediencia, en santidad. Hermano, y por esas razones, como somos esclavos de Cristo, nos dicen que somos orgullosos, santurrones, nos creemos los buenos, los perfectos, todo ese tipo de cosas.
Como estamos vestidos con la justicia de Cristo, es decir, justificados, estamos seguros, en paz y con gozo. Me preguntan, ¿y es que acaso usted qué cree? Si se muere, entonces, ¿usted sí está tan seguro de su salvación? Sí, estoy seguro de mi salvación. Amén. Claro que sí. Claro. Ay, no sé qué, piensan como Roma. Pecado de presunción. ¿Ustedes sabían que esa es una doctrina de Roma? Sí, el pecado de presunción. Y por supuesto, hermano, nosotros tenemos que estarnos examinando, porque esa seguridad es para alguien que de verdad vive como este Señor, como el endemoniado gadareno. Porque si usted vive en sus pecados y en sus delitos, hermanos, tiemble. No puede estar seguro de su salvación. No puede estar seguro. Ay, hermanos. Entonces, hermanos, estas personas se molestan por estas cosas. Se molestan porque nos ven seguros, en paz y con gozo. Hermanos, ellos, como ven que estamos con un cambio de mente, es decir, con nuestro cabal juicio ahorita sí, arrepentidos, abandonando la vida anterior, vemos al mundo diferente. Ellos se incomodan, hermano. Se incomodan todo el tiempo. No lo pueden tolerar. Ahorita ya vamos a ver algunos ejemplos. Y como nos ven publicando por todos lados como el endemoniado gadareno, predicando siempre, y que nuestro único tema es la Biblia y Cristo, ellos quieren callarnos. No caigamos por favor en eso, hermanos. Hay que seguir predicando, hay que seguir estorbándolos, hay que seguir trastornando al mundo, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ay, hermanos, mire, para los que nos conocían, es extraño que nosotros ya no corramos y hagamos las cosas que antes hacíamos, las que nos deleitaban y nos disfrutábamos con ellos. Pero el Señor nos dice, hermanos, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A mi esposa le publicaron una foto en Instagram de hace como no sé cuántos años, y una prima de ahí decía, ay, estos momentos nunca más van a volver. Por supuesto, no van a volver, no se hagan ilusiones, no van a volver esos momentos, no van a volver esos momentos, por la gracia de Dios. Hermanos, se espantan con nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vamos a fiestas, a discotecas, ya no hacemos paseos mundanos con ellos, ya la música del mundo no nos gusta, nada de esas cosas, ya no hacemos las diversiones que ellos practican, ya no celebramos Navidad con ellos, no nos gusta porque eso es terrible, es pagano, viola el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, eso, mejor dicho, es todo lo más terrible del mundo y no pueden entenderlo. Ay, pero tan chévere que eran ustedes. A ellos les parece cosa extraña que nosotros ya no corramos como ellos. Y yo no sé por qué se me hace, hermanos, que muchos de los que estamos acá, o algunos de los que están acá, empiezan a dudar con esas cosas. Yo no sé por qué lo presiento. Porque les empiezan a decir, ay, tan chévere, antes había paz en la familia. Y como que dicen, ay, ¿y qué estaremos haciendo mal? ¿Y qué estaremos haciendo mal? Piensan a preguntar a algunos. Espero que no sea eso, hermanos. Espero que ya hemos superado esa etapa. Eso pasaba hace 2, 3 años y nos tocaba volver a decirles, hermanos, por favor, recuerden lo que dicen las Escrituras. Espero que no esté volviendo a pasar eso y que nosotros entendamos eso. Entendamos de verdad, hermanos. Ay, hermanos, se espantan por guardar el día del Señor. Uy, Dios mío, yo no sabía que eso era tan terrible para algunas personas. Dios mío, eso no lo pueden tolerar, no pueden tolerar. Y se burlan, blasfeman el nombre de Dios. Ustedes dicen que allá guardando, dicen que el día del Señor. Cosas así, hermanos, tristemente. Se espantan. Ay, pero si es el día de la familia. El día de la familia, no es el día de la familia. O bueno, sí es el día de la familia, pero el día de la familia de Cristo. No lo pueden tolerar, hermanos, no lo pueden tolerar. Yo me acuerdo que alguna vez nos propusieron, hace algunos años, no, pero no hagan servicio el domingo, vámonos para no sé dónde, que es el cumpleaños de ya saben quién. Entonces, hermano, no entienden, no pueden entender eso. Ay, hermano, ¿y sabe qué hacen ellos? Nos traen el pasado, o para que lo añoremos,
o para hacernos sentir mal. Como Satanás, eso hace Satanás. Y yo quiero que entendamos lo que hace Satanás y lo que hace Dios. Satanás nos recuerda el pasado. Dios nos recuerda el presente si estamos haciéndolo mal, por supuesto, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es que muchos se confunden, ¿no? Dicen, no, eso viene de Satanás. No, hermano, Satanás es lo del pasado. Las cosas del pasado. Satanás no le va a recordar a usted sus pecados de hoy, hermano, porque Él no quiere que usted se arrepienta, Él se los va a alimentar. En cambio, el Espíritu Santo sí me va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, hermanos. Ay, hermano, entonces, para que lo añoremos o nos hagamos sentir mal, quieren que volvamos a estar con ellos en sus caminos, hermano. Ellos quieren eso. Esa es la realidad. Miren, estas personas están trastornadas, están aturdidas, saben en el fondo que Dios está con nosotros. Y pasa como dice el salmista, hermano, el Salmo 14:5. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos, hermano. Amén. Eso les pasa a ellos, a todos ellos, hermano. Se espantan, se trastornan. Ay, hermano, tristemente, y la realidad es que ellos vieron la luz sobre nosotros y se espantaron. Vieron a la verdad la luz y se espantaron, hermano. Eso es lo que les pasa a estas personas. Entendámoslo, hermano, entendámoslo para no errar. Entendámoslo, hermanos. Es lo normal que pase eso. No espere paz. El Señor no vino a traer paz a la tierra, hermanos. No les gusta esa cita bíblica, no les gusta ese tipo de cosas. Ay, hermanos, ellos se espantan también, no solamente por eso, sino también por el mensaje que llevamos. Ellos ven las advertencias, los terrores del infierno, pero ellos quieren acallar su conciencia, como le sucedió a Félix con Pablo. Recuerden, dice que, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Yo no me imagino esa escena de Félix. Creo que dice, uy, no. Vete, por favor. Así más o menos pasa. Yo me lo imagino en esos términos. O sea, no podía, decía, no, ya no más. Igual, hermano, igual. Ay, hermanos, Félix se espantó al escuchar a Pablo hablando de la justicia de Dios, de abandonar el pecado, de negarse, porque dice el dominio propio. Tiene que ver con tomar la cruz, de negarse a sí mismo. Negarse, tomar la cruz y las advertencias del juicio final para que ellos no atiendan el mensaje. Nos decían en estos días, es que ustedes lo que predican da susto. Sí, porque no hay paz para el impío. No hay paz para el impío. Por eso están así, hermanos. Entonces estamos haciendo bien. Pero yo no sé por qué algunos piensan que estamos haciendo mal. Estamos haciendo bien. Eso es lo que produce el mensaje del Evangelio para el impío. El cristiano ya nacido de nuevo, ya el amor echa fuera el temor, hermanos. Ya no hay temor en nosotros, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ya no hay ese temor, hermanos. Pero ellos sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que estamos haciendo bien. Hay que seguir trastornando, aturdiendo, hablándole de las advertencias del infierno. Yo no le voy a hablar de que Cristo te ama. No les voy a decir eso. No les voy a dar unas palmaditas en la espalda y les voy a leer un salmo o unos proverbios para que se sientan bien. No lo vamos a hacer. Yo no lo voy a hacer, por lo menos. Yo le voy a seguir diciendo que Dios es juez justo y está irado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Y que tiemble, a ver si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. Ay, hermanos. Ay, hermanos. Yo no sé si a usted le ha pasado, porque si a usted no le ha pasado eso que yo estoy diciendo, hermano, entonces usted debería estar temblando. Porque entonces usted está con los compañeros de viaje. Muchos se espantan con las advertencias del Evangelio. Entienden la justicia de Dios, el costo de ser cristiano y los terrores del infierno. Pero como Félix, y eso es lo que le pasa a estas personas, prefieren tapar sus oídos y acallar sus conciencias. Eso es lo que estaba haciendo Félix. Desafortunadamente, estas personas han escuchado el mensaje, las advertencias, pero no quieren hacer caso. Ellos vieron a la verdad la luz y se espantaron. Hermano, eso es lo que les está pasando a estas personas. Hermanos, muchos ven la luz y se espantan, como le sucedió a los compañeros de Pablo. Muchos conocen el Evangelio, los terrores del infierno, sus advertencias, sus implicaciones, pero lo rechazan.
acallan sus conciencias como Félix. Muchos ven la luz por medio de cristianos genuinos transformados, entregados al Señor, pero buscan cualquier excusa para rechazar la luz. Sus vidas nuevas los confrontan, se atemorizan y como los gadarenos prefieren a Cristo lejos. Recuerde que ahí en la historia dice que Cristo se fuera, hermanos, si usted lee la historia completa. No querían que el Señor ya estuviera ahí, entonces ellos prefieren a Cristo lejos. Estas personas vieron a la verdad la luz y se espantaron, hermanos. Hermanos, ¿es usted de estos que ven la luz y se empieza a espantar? Yo no sé si le ha pasado. Yo no sé, hermano, si usted está ahí. Yo espero que no, que ninguno de los que esté sentado sea eso. Y si esto es lo que le está pasando, es decir, o ve que eso es lo que pasa por su manera de vivir, por su manera el mensaje que está llevando, hermanos, ánimo, ánimo si le está pasando. Ánimo, hermanos, porque eso es lo que va a pasar. Eso es lo que está pasando, eso es lo que va a seguir pasando. Y eso es lo que le pasó a toda la historia, a todos los cristianos, hermanos, a lo largo de la historia. Hermanos, vamos a entrar a un tercer capítulo. No entendieron. Dice ahí en la última parte de Hechos 22:9. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Entonces, hermanos, ellos ven la luz, se espantan. Y después definitivamente no entendieron, hermanos. Sus acompañantes oyeron el sonido de una voz, pero no pudieron descifrar el sentido de las palabras. Quedaron mudos, terriblemente asustados. Vieron la brillante luz, oyeron el sonido de una voz, pero no pudieron entender que Jesús se había aparecido a Pablo para traerle a la conversión, al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Oyeron una voz estas personas, pero no pudieron ver al dueño de esa voz, hermanos. O sea, no pudieron ver a Cristo. Al contrario, Pablo sí vio a Jesús, escuchó su voz y entendió lo que le decía que hiciera. Levántate y entra en la ciudad. De igual manera, mientras unos entienden el llamado del Señor, otros no lo pueden entender. La razón, unos oyen la voz de su pastor y lo siguen porque son de su rebaño. Otros siguen a su padre el diablo y sus deseos. Hermanos, aquí sí, la gracia es la diferencia, hermanos. Aquí la gracia es la diferencia. Pocos entienden, hermano. Mire, váyase a Daniel, al libro de Daniel, 10 del 5 al 7. Mire cómo vamos a ver que cómo solo Daniel vio la visión. Y los que estaban con él no pudieron ver, tuvieron gran temor, huyeron y se escondieron, hermanos. Daniel 10 del 5 al 7. Nos dicen las escrituras, Daniel 10 del 5 al 7. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y oyeron y se escondieron, hermanos. Ay, hermanos, aquí hace referencia a Cristo, hace referencia a Apocalipsis 1, cuando habla de Cristo que viene como vestido con, bueno, ustedes me entienden. En Apocalipsis 19, hermanos, se refiere a Cristo. Se refiere que vino esa visión y solamente Daniel pudo ver esa visión, hermanos. Pocos entienden, hermano, pero los que estaban con Daniel no pudieron ver aquella visión. Ay, hermanos, la realidad es que el evangelio es para pocos. El evangelio es para pocos. Hermanos, la puerta es estrecha, el camino es angosto. Pocos lo hallan, nos dicen las escrituras. Pocos entienden el mensaje profético de las escrituras. Muchos de los que estaban con nosotros en las mismas condiciones, hermano, porque corríamos como ellos, amigos, familiares, compañeros de trabajo,
no podrán ver la visión del cielo, tristemente. Se apoderará de ellos un gran temor, como le pasó a los que estaban con Daniel ante el mensaje. Lo rechazarán, huirán y se esconderán del Señor, hermanos. Eso va a pasar tristemente. Llegó la luz, pero pocos entienden, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Quién es el que habla con nosotros, hermano? Cristo todo el tiempo, por medio de las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él, hermano. Por eso nos dice, escudriñad las Escrituras. Ay, hermanos, aunque escuchen, aunque les prediquen, aunque los exhorten, aunque los llamen al arrepentimiento, tristemente muchos no van a entender, hermanos. Aunque vean la obra de Cristo. Mire lo que dice en Hechos 13, 40 al 41. Mirad pues, que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas. Y él cita a uno de los profetas: mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara, hermanos. No van a creer a pesar de que alguien se la cuente a esas personas. Hermanos, de manera general, el mundo vio la obra más grande jamás vista por la historia de la humanidad, hermanos. ¿Cuál fue esa obra, hermanos? Inicialmente, que el Verbo se hizo carne. Dios mismo se hizo carne. Dios mismo vino y habitó entre nosotros como hombre. El mundo lo vio, hermanos. El mundo lo vio. Vio una vida también perfecta de ese Verbo que se hizo carne, sin pecado. Vio el mundo que Él sanó enfermos. Vio el mundo que Él hizo muchos milagros. Los cojos se levantaron, los ciegos vieron, los sordos oyeron, los mudos empezaron a hablar. Hermanos, también vio el mundo que a pesar de todo lo que había hecho el Verbo que se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de eso, fue azotado, martirizado, sentenciado injustamente en manos de hombres impíos y pecadores. Fue crucificado y muerto en una cruz al lado de dos criminales, hermanos. ¿Qué estaba pasando ahí, hermano? Cristo, el que había hecho todas estas cosas, el que había hecho todos estos milagros, habían visto toda esa obra grande, hermano, y a pesar de ello, hicieron todo eso con el Hijo de Dios, hermano. ¿Sabe qué estaba pasando también ahí, hermanos? El Padre estaba haciendo maldición al Hijo, literalmente. Por nosotros lo hizo pecado, lo estaba poniendo como maldición, literalmente como maldición. No era que Dios estuviera mirando al Hijo y era que no lo podía ver simplemente. No, hermano, no podía verlo, no porque simplemente fuera su hijo y que, ay, pobrecito mi hijo. No, no era lo que estaba pasando. ¿Sabe qué estaba pasando? Que el Dios santo, el Dios tres veces santo, no podía ver la maldición en lo que era su hijo. ¿Sí me entienden, hermanos? Porque Él no puede ver y no puede tolerar el pecado. Hizo a Cristo maldición por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Él en Cristo, hermanos. Estaba haciendo eso, hermano, literalmente lo estaba haciendo. Estaba haciendo maldición al Hijo amado, al que nunca pecó, al que nunca hizo nada, en manos de pecadores. Además de eso, maldito, lo estaba poniendo maldito. Dicen las Escrituras: maldito todo aquel el que es colgado en un madero. Eso estaba haciendo con Cristo, con el Verbo que se hizo carne, hermanos. Lo estaba haciendo en ese momento, hermanos. Pero Él se levantó triunfante de la muerte. Él despojó las potestades, clavó nuestros pecados en la cruz. El mundo, hermanos, es testigo de aquella gran obra. Estoy diciendo, ¿por qué estoy hablando de eso, hermanos? Porque dice aquí las Escrituras que obra grande que el Señor hizo, y aunque alguien se las contare, no la creerán, hermanos. El mundo no puede creer esto, no quiere creer eso. Se espantan, se esconden, rechazan este mensaje. Ay, hermanos, hoy el mundo sigue siendo testigo de su obra poderosa. Ya pasó hace unos 2000 años, ya pasó. Y tan así que es que pasó, hermanos, que hoy decimos que estamos en el año 2018 después de Cristo. Aunque el mundo aborrezca a Cristo, estamos después de Cristo, porque partió en dos la historia de la humanidad, hermanos. Amén. Pero hoy el mundo sigue siendo testigo de su obra poderosa. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos ven milagros cada día. El mundo ve milagros cada día. Ellos ven a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo. Los ven. Ven que los cojos se levantan.
y empiezan a correr la vida cristiana. Ellos ven que los ciegos son iluminados con la luz del Evangelio de Cristo. Todos los días lo están viendo. Ellos ven que los sordos oyen las advertencias del Señor en su palabra y quieren obedecerla, lo empiezan a ver. Ay, usted solo habla de la Biblia, ahorita solamente en la Biblia, la Biblia, la Biblia. Sí, ellos empiezan a ver eso, hermanos. Ellos ven también que los mudos empiezan a proclamar el Evangelio del reino de Cristo. Ellos lo empiezan a ver, ellos todos los días están viendo esa obra grande que el Señor hace, pero no la podrán entender si alguno se las contare tristemente. Ay, hermanos, muchos vieron estos milagros, muchos los siguen viendo, muchos siguen viendo la luz, pero tristemente no entendieron la voz del que hablaba conmigo, o la voz del que hablaba con nosotros. No ven, no pueden ver a Cristo. Hermanos, tristemente, hermanos, serán sorprendidas estas personas. El juicio de Dios vendrá sobre ellos cuando menos lo esperen. Hermanos, les va a pasar como aquella generación de los días de la venida de Cristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuál es el arca? El arca es Cristo, hermanos. No entró en esa arca, hermanos. Se montó en esa arca, abandonó a sus compañeros de viaje. Los abandonó, se subió al arca, hermanos. Pero ¿qué dice? Y no entendieron. Hasta que vino, ¿cuándo? El diluvio. Tristemente van a entender cuando venga el diluvio de la ira de Dios. Tristemente. Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, hermanos. Así también será. Entonces, la pregunta aquí es: ¿usted ya entendió? ¿Usted ya entendió? Porque usted puede venir, haber sido iluminado, incluso haber entendido, pero no haber entendido realmente. ¿Ya entendió? ¿O sigue en sus cosas terrenales, en sus deleites, en sus cosas materiales, en cumplir sus proyectos, en cumplir sus sueños, en su paz y en su tranquilidad cobarde? Ay, hermanos, sigue usted pensando, y quiero decir algo acá, hermanos, que los cristianos radicales son muy exagerados, que esto no es para tanto. Miren, usted tal vez está ya sentado o sentada y usted, tristemente, para mal, guarda en su corazón que esto es una exageración. Usted no ha entendido. Usted no ha entendido. Recuerde que María guardaba en su corazón todas estas cosas, pero para bien. Pero hay personas que pueden estar guardando en su corazón que esto es una exageración. Entonces, tal vez usted no ha entendido. Yo sé que pueden llegar dudas, yo sé que esas cosas pueden llegar, pero que esa no sea nuestra constante, hermanos, porque si no, lo más probable es que usted no haya entendido y usted es un tibio o tibia y usted es un impío, y todos estos juicios, todas estas maldiciones van a caer sobre usted. ¿Ya entendió? ¿O será de los que cuando se presenta al Señor será arrastrado por el diluvio de la ira divina? Ay, hermanos, muchos rechazan nuestras advertencias. Serán sorprendidos porque no entendieron la voz del que hablaba conmigo o con nosotros, hermanos. Hermanos, estas personas que no entendieron son como sus propios ídolos. Váyase al Salmo 115, del 4 al 8, por favor. Son como sus ídolos de oro y plata. Son los que ven y no entienden. Miren, Salmo 115, del 4 al 8, hermanos. Póngame cuidado. Los ídolos de ellos son plata y oro. Póngame mucha atención, hermano. No se me distraigan. Obra de manos de hombres. Póngale cuidado. Tienen boca, mas no hablan. Está hablando primero de los ídolos. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven.
Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Está hablando de los ídolos primero. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mira lo que dice ahí, hermano. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, hermano. Entonces, hermano, yo le hago un par de preguntas ahorita. ¿Usted tiene boca y no habla el evangelio? ¿Usted no predica? Pues semejante es a esos ídolos, hermano. Eso dicen las escrituras. ¿Usted tiene ojos y no ve la hermosura de Cristo? Y por eso sigue en sus deleites en el mundo y frustrado porque los sueños no se le cumplen. ¿O frustrada? ¿Usted tiene orejas y no oye las advertencias del Señor y los llamados que le ha hecho de muchísimas maneras? A través de hermanos, a través de predicaciones, a través de exhortaciones, aunque no le guste. ¿Usted tiene orejas y no oye? ¿Usted tiene nariz y no huele lo que es olor de muerte y olor grato? ¿Qué es olor de muerte? Todo lo que tenga que ver con el mundo y el reino de las tinieblas. Y no puede oler el olor grato del Señor y del reino de Cristo. ¿Usted tiene manos y no palpa lo que sucede? ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta y no trabaja por ello para el Señor? ¿Tiene manos y no las pone al servicio de la obra del Señor? Hermanos, ¿usted tiene pies y no anda? Es decir, no corre la carrera cristiana. ¿Va arrastrado o arrastrada? ¿Tiene pies y no anda? Pues hermano, yo le quiero decir, semejante a los ídolos de oro y de plata es usted, porque son los ídolos que usted mismo se ha fabricado. Esa es la realidad. Ay, hermanos, muchos no pueden, la realidad, hermano, y tristemente es que muchos no pueden utilizar sus sentidos espirituales, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Son como los ídolos, ven la luz y no entienden. Están en la luz, ven a los cristianos en la luz, pero no pueden entender. Y ojo, usted puede estar allá sentado en esta situación. Ay, hermanos, pero ¿por qué no entienden? Hermano, mire, todos iban con Pablo, todos eran perseguidores, incluyendo a Pablo, todos odiaban cristianos, incluyendo a Pablo, todos querían matarlos, incluyendo a Pablo. ¿Y por qué Pablo sí entiende y los otros no entienden? Hermano, primero, ellos no entienden, no solo porque no pueden, sino porque no quieren, hermanos, no quieren. Ellos cumplen los deseos de su padre, el diablo. Ellos no son de Dios. Mire lo que dice Juan 8, hermanos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les está hablando Cristo. Acuérdense que estamos en no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, está hablando Cristo, la voz del que hablaba conmigo, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, está hablando Cristo, la voz del que habla conmigo. ¿Por qué vosotros no me creéis? Miren, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ay, es que se lo dijo un poquito duro. No, hermano, mire, la realidad, hermano, la realidad es que no oyen la voz porque no son de Dios, hermano. No son de Dios. No son de Dios. Ay, es que no me debió haber hablado de ese pecado. Eso es algo muy privado. Hermano, debe ser expuesto a ese pecado. Debe arrepentirse de ese pecado. Porque tal vez y seguramente es el pecado que a usted no lo deja ir a Cristo. Hermanos, no entienden porque no son del rebaño del Señor. Mire, primero es porque no quieren. Ellos hacen los deseos de su padre el diablo. Ellos quieren seguir en sus delitos y en sus pecados. Pero también, ¿por qué? Porque no son del rebaño del Señor. Hermanos, miren, dice Juan 10 del 24 al 29.
Está hablando del buen pastor. Dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, uno no entiende porque no son del rebaño del Señor. ¿Y por qué usted y yo entendemos, hermano? Porque sí somos del rebaño del Señor. Y sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Cuál es la diferencia, hermano? La gracia. La gracia del Señor. La gracia que nos salvó es la misma gracia que nos sigue transformando, hermano. Ay, hermano, usted y yo, mire lo que dice Hechos 28, del 24 al 27. Hermano, creemos por gracia, pero otros no entenderán de corazón, no se convertirán y no serán sanados tristemente. Hermano, dice Hechos 28, del 24 al 27. Vaya allá. Y quiero que la lea con sus ojos, hermano. Mire lo que dice, hermanos. Hermanos, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Hermano, esto puede estar pasando en este mismo momento. ¿Sí me entienden? Personas que realmente creen a lo que se está diciendo en este momento. Creen verdaderamente, asienten verdaderamente con lo que se está diciendo. Pero otros no creían. Hermano, yo creo que eso pasa en esta iglesia. De hecho, eso pasa en todas las iglesias, tristemente. Unos asienten a lo que se dice. Y yo no estoy hablando de simplemente decir así, no, hermano, por supuesto que no. Estoy hablando de personas que realmente creen lo que se está diciendo. Pero otros no creían. Esto se puede estar cumpliendo hoy mismo, en este mismo instante, en esta iglesia, hermanos. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane, hermanos. Entonces, hermano, el que tenga verdaderos oídos para oír, que de verdad oiga y entienda. Mira, hermanos, a nosotros se nos dio a conocer los misterios del reino. Éramos ciegos como Pablo, pero para ver. Fuimos ciegos para después ser iluminados. A muchos no, ciegos para siempre, hermanos, tristemente. Mire, cuando empiezan las parábolas, el Señor les dice, acercándose a los discípulos, primero le dicen los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermanos, como Pablo, hermanos, mejor dicho, hermano, antes de eso, hermanos, toda persona, escúcheme bien, que se condene en este mundo, toda persona que se condene en las llamas del infierno, que cuando se muera o cuando Cristo vuelva, se condene, hermano. Son personas que no se les concedió haber sido o haber conocido los misterios del reino, hermano. Pero ¿sabe por qué, hermano? Simplemente esas personas, no solamente fue porque no se les concedió, es porque ellos igualmente no querían, hermano. Ellos no querían. Porque entonces usted podría coger y echarle la culpa a Dios. Ninguna persona que se condene en el infierno, escúcheme bien, va a llegar allá diciendo, yo quería abrazar a Cristo y Cristo me rechazó. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque las escrituras dicen, mi Biblia dice, que el que va a Cristo, Él no lo echa fuera. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces nosotros no podemos, hay que entender bien la soberanía de Dios, hermano. Hay elección soberana.
Pero hermano, si usted creyó, si usted entiende, si usted camina, si usted oye la voz del que hablaba con Pablo, que es el mismo Cristo, hermano, es por pura gracia, hermanos. Pero ellos son responsables, los que no creyeron, de rechazar el Evangelio de Cristo. Ay, hermanos, mire, hermanos, entonces usted se alarma y dice, pero ¿y entonces yo qué voy a hacer? No sé qué. Mire, Pablo predicó esta doctrina más que nadie, hermanos. Pero Pablo, mire lo que decía. Pablo tenía, como Pablo, nosotros debemos tener gran tristeza por estas personas. Mire lo que decía Pablo de sus hermanos en la carne. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, hermanos. Y Pablo habló de la elección soberana. Y Pablo, de hecho, ahí, eso está en Romanos 9, 2 al 3, 7, 8, 10 versículos más adelante, empieza a hablar de la elección soberana. Dice, pero Pablo se está contradiciendo. No, hermano, no se está contradiciendo. Mire, clamamos como Él, debemos clamar como Él. Mire lo que dice Pablo en Romanos 10. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y Pablo había predicado como nadie la doctrina de la elección soberana, hermanos. Ay, ¿qué más hacemos entonces? Alguien va a decir, pero si hay elección, ¿qué más hacemos, hermano? Sigamos haciendo como Pablo, sigamos predicando, ellos están vivos. Hay esperanza, hermano. Dios puede hacer que entiendan de corazón, se conviertan y se sanen, hermanos. Sigámosles diciendo, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, hermano. Amén. Sigámosles diciendo. Yo sé que habrá momentos de los cuales usted tenga que sacudir el polvo de sus zapatos. Yo lo sé, eso lo dicen las escrituras, hermano. Pero, hermano, yo hasta que me muera, por lo menos, hermano, voy a tratar de, cuando más pueda, tratar de predicarle el Evangelio a los que son parientes según la carne, hermanos. Yo no sé si usted me entiende lo que yo estoy tratando de decirle, hermanos. Yo sé que hay momentos en los cuales usted ya toca sacarse el polvo de sus cestas. Pero, hermano, mientras es vivos también, hermano, hay esperanza, hermano, con estas personas. Pero hay que predicarles el Evangelio, Eso no es, hermano, eso no es. Ay, hermanos, yo le pregunto, ¿a usted le pasa como Pablo, que tiene gran tristeza por sus familiares y amigos? ¿De verdad tiene tristeza por ellos? Eso le pasaba a Pablo. Entonces, usted me puede decir que sí, que tiene tristeza. Yo le digo, ¿y entonces por qué no les predica? ¿Por qué no está predicando el Evangelio? ¿Por qué no les está anunciando el Evangelio? ¿Por qué no se está ganando problemas por el Evangelio? No nos damos cuenta, hermanos, que es más importante y muchísimo más importante, no un poco más importante, no simplemente más importante, muchísimo más importante, hermanos, la salvación de sus almas, que tener un momento en paz acá en la tierra con ellos. Es mucho más importante. Ay, hermanos, reflexionemos sobre el sermón de hoy. Si hemos atendido la voz de Cristo. Amigo, no siga corriendo como Saulo de Tarso el fariseo y sus compañeros de viaje, aborreciendo a los verdaderos cristianos, blasfemando su nombre en el mundo y desobediente al Evangelio. Clame a Dios para ser como Pablo el apóstol, que consideró basura todo su pasado, sus abolengos, y sometido a Cristo, él decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No siga como Leví, el recaudador de impuestos, y sus amigos, corriendo tras el dinero y el sistema. Pida ser más bien como Mateo el evangelista, que oyendo el llamado del Señor, dejó todo, se levantó y lo siguió para trabajar en el reino de Dios. Mire, hermano, si usted está como los primeros, si usted está como Pablo el fariseo, si usted está como Mateo el recaudador de impuestos, aún, hermanos, usted ya sabe cuál es el llamado. Usted debe arrepentirse y clamar a Dios para que pueda entender la voz del que habla, hermano. La voz del que habla con los verdaderos cristianos. La voz del que habla, del que hablaba con Pablo, es decir, la voz de Cristo. Iglesia, los compañeros de viaje de Pablo vieron la luz de Cristo. Ellos se espantaron, ellos quedaron estupefactos del miedo.
Hermano, usted sabe, hoy sigue pasando. El mundo ve la luz del Evangelio de Cristo y se espantan. Muchos conocen el Evangelio, los terrores del infierno, sus advertencias, sus implicaciones, pero lo rechazan. Acallan sus conciencias como Félix. Muchos ven la luz por medio de cristianos genuinos transformados, entregados al Señor, pero buscarán cualquier excusa para rechazar la luz. Sus vidas nuevas los confrontan, se atemorizan y como los gadarenos prefieren a Cristo lejos, hermano. Vieron a la verdad la luz y se espantaron. Hermanos, ¿es usted de estas personas? ¿Es usted de estos? ¿O es de aquellos que produce espanto en los demás? ¿Es ustedes los que produce espanto en los demás? Y digo espanto, que se aterrorizan, que se espantan por la vida que está transformada, porque no pueden entender lo que usted hace ahorita y por el mensaje que lleva. Miren, si usted es de los primeros, de los que vieron la luz y se espantaron, arrepiéntase, clame para que vea la luz y entienda. Usted necesita eso, necesita ser iluminado espiritualmente, verdaderamente, no iluminado intelectualmente. Hermanos, eso puede pasar en esa iglesia. Eso de hecho pasa en esta iglesia, hermanos. Tristemente, porque las escrituras nos hablan de trigo y cizaña en las iglesias, de cabras y ovejas, tristemente. Hermanos, muchos verán la luz, iglesia, y no entenderán la voz del que habla. Solo Pablo entendió la voz del que hablaba. Sus compañeros no entendieron. Como Daniel, pocos verán la visión. A muchos tristemente les pasará como sus amigos. No podrán ver, tendrán gran temor, huirán y se esconderán. Aunque escuchen de Cristo, aunque se les predique, aunque los exhorten, aunque los llamen al arrepentimiento, tristemente no van a entender muchos. Serán sorprendidos, el juicio de Dios vendrá sobre ellos cuando menos lo esperen. Como sus ídolos de oro y plata son los que ven y no entienden. No entienden porque no quieren. Cumplen los deseos de su padre el diablo, no son de Dios. No entienden porque no son del rebaño del Señor. No entienden aún la voz de Cristo. No entendieron la voz del que hablaba con nosotros, hermano. Hermano, pero mire, clamemos para que ellos, algunos de ellos, entiendan de corazón, se conviertan y Cristo los sane, hermanos. Prediquemos, eso es lo que les estoy diciendo. Hermanos, por gracia usted y yo entendimos su voz y le seguimos. Como a Pablo, la luz nos dejó ciegos, pero después cayeron nuestras escamas de nuestros ojos. Se nos dio a conocer los misterios del reino. Tristemente, o soberanamente más bien, a muchos no. Y los que estaban conmigo, hermanos, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Hermanos, que eso no esté pasando hoy en esta iglesia. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esperemos que no esté pasando eso en esta iglesia. Esperemos que no sea como le leía en Hechos, que algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían, hermanos. Tristemente, eso seguirá pasando y que el Señor nos lleve a Cristo verdaderamente, hermanos. Y que si estas cosas pasan en nuestras familias, en nuestros hogares, hermanos, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, si las personas están espantadas por el mensaje, por el cambio que hay en su vida, porque están trastornados, hermano, yo lo animo en el Señor. Yo lo animo en el Señor, porque usted está haciendo lo que debe hacer. Y tristemente esas personas no están viendo la luz. Esas personas que estaban con usted vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba con usted. Que el Señor nos ayude a seguir corriendo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por las escrituras, Señor. Permite, por favor, Señor, que seamos de aquellos que entendieron la voz del que hablaba con Pablo, es decir, con Cristo. Señor, gracias por todo. Permite hoy, Señor, y espero que hayas metido la espada en cada corazón y que nos des ánimo para seguir corriendo. Señor, yo te doy gracias. Quedamos en tus manos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.